La historia de Mersey Beat. Los comienzos de los Beatles. Siendo antes uno de los puertos más importantes del mundo, el Liverpool de después de la guerra era una ciudad en decadencia. Pero sus habitantes, una mezcla cosmopolita y viva, tenían un fuerte sentido de identidad, un humor único y sobre todo sus grupos. Jerry y los Pacemakers. Billy Kramer y los Dakotas. Los Swinging Blue Jeans. Los Archers. Los Foremost. Los Mersey Beats. Los Beatles. Cilla Black. Desde la oscuridad de los 50, una nueva clase de música entró en la vida de Liverpool con una nueva fragancia. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry cross the Mersey and always take me there, the place I love. Mersey Beat tuvo sus orígenes al final del boom de skiffle. El boom de skiffle afectó a todos los jóvenes de Gran Bretaña. Creo que los jóvenes empezaron a tocar guitarras, bajos y todos los demás instrumentos. Pero lo que pasó en Liverpool cuando terminó el boom de skiffle fue que todos los jóvenes seguían deseando hacer música. Por lo tanto, seguían existiendo los grupos de skiffle, Genial y Darktown. Pero todos comenzaron a convertirse en grupos de rock. Uno de los primeros fue un grupo de skiffle llamado los James Boys, que se convirtieron en los King Size Taylor and the Dominos. Llegaron a ser uno de los grupos más respetados y siguieron tocando hasta mediados de la década de los 60. Otro fue Cass and the Casanovas, que cambió su nombre por el de Big Three, y Howie Casey and the Seniors.
El lanzamiento y popularidad del estilo musical de Liverpool comenzó en sitios a los que nosotros llamamos jive hives. Había muchas actuaciones en ayuntamientos y en los más diversos centros oficiales. Aquellas actuaciones las organizaban promotores que trabajaban esporádicamente en esto para ganar un dinero extra. Esos promotores fueron los que realmente dieron el impulso al estilo musical de Liverpool. Hasta principios de los 60 coexistieron el rock y el skiffle, a pesar de que esto había muerto en el resto del país. Muchos grupos de rock se convirtieron por su conveniencia en grupos de skiffle, porque tenían que tocar skiffle, ya que el rock and roll estaba prohibido en muchos sitios. Éramos muchos los jóvenes que no teníamos trabajo. Lo buscábamos y no lo encontrábamos. Formamos grupos influidos por el ambiente musical que nos rodeaba y así pasamos nuestro tiempo libre haciendo música. Pero de pronto sobrevino todo aquello. La música rock británica de entonces no era muy buena. Era todo lo contrario, horrible. Por eso imitábamos a cantantes como Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Fats Domino o Little Richard. Este sigue siendo mi favorito. Comprábamos todo lo americano. En aquella época había algunos grupos que estaban alcanzando éxitos importantes. Entre ellos podemos destacar a los Shadows y Buddy Fury. Pero en el norte no iba a ser lo mismo, porque en aquel momento... Era música del sur, pero nosotros somos del norte. Era demasiado suave. Infantil. Sí, música infantil. No tenía suficiente fuerza. Por eso inventamos nuestra música. No es extraño que una generación acostumbrada a ver películas americanas buscara ahí sus patrones musicales. Mi hermano era marinero. Solía traer los discos de Bill Haley, de Hans Williams y de Charlie Tracy. Por eso los escuchábamos antes que nadie en Inglaterra. Teníamos la oportunidad de conocerlos enseguida. Sí, eso es cierto. Muchos de los grupos tomaron sus canciones de los discos que llegaban sobre todo de los Estados Unidos. Eso es lo que solían hacer los grupos de rock, buscar canciones que no tenían otros grupos. La fuente principal estaba en los discos norteamericanos. El fundador de Mersey Beat mantiene otra teoría. El mayor responsable de la introducción de canciones de rock en Liverpool fue Bob Buller, un disc jockey muy popular. Solía trabajar en los jazz hives más importantes con una selección muy especial de discos. Los Beatles y todos los demás grupos siempre querían saber qué canciones llevaba Bob Buller. Competían entre ellos por ser los primeros en tocarlas. Más tarde Bob pasó a ser el disc jockey del cover. Era una de las figuras principales de la revolución musical de Mersey. Fue el que introdujo estas canciones en los grupos, y claro, los grupos iban buscando canciones a ser posible desconocidas para incluirlas en su repertorio. Uno de los mejores a la hora de hacer esta labor era Chris Curtis, de los Searchers. Los Searchers tuvieron un buen número de éxitos gracias a la acertada elección de canciones como Sweet My Sweet. Billy J. Kramer tomó la J de su nombre de John Lennon. Su grupo era los Dakotas, de Manchester. Yo sabía incluso antes de que ocurriera que iba a pasar algo importante. Había un ambiente formidable, un ambiente muy especial que no sé cómo describir. En cierta ocasión, en Liverpool, subí a un autobús para hacer el trayecto hasta la calle Capital. Entonces sentí algo muy especial. Sentí que estaba a punto de ocurrir algo, que estaba a punto de explotar.
a simple thing like love anytime. But it's different with a boy like me and a love like mine. So believe everything that I told you and agree that with me by your side. You don't need anybody to hold you. I'll keep you satisfied. Satisfied. You can always get a simple thing like love anytime. But it's different with a boy like me and a love like mine. So believe everything that I told you and agree that with me by your side. You don't need anybody to hold you. I'll keep you satisfied. Forgive me, love, and remember what I told you. I'll keep you satisfied. El primer grupo de Liverpool que grabó un disco fue Howe Casey y los Seniors. Siguieron grabando discos durante cierto tiempo. Uno de los vocalistas del grupo era Freddie Starr, que después llegó a ser una estrella por su cuenta. Ellos también estaban a punto de convertirse en estrellas. Fue uno de los primeros grupos que fueron a Hamburgo. Casey escribió a Alan Williams rogándole que no mandara a los Beatles a Hamburgo, porque desacreditarían a los demás, ya que según él eran un grupo muy malo. Cuando empezó a desarrollarse el fenómeno musical de los Beatles, acudieron a Liverpool todos los agentes de publicidad y representantes. Hasta entonces los grupos de Liverpool habían sido representados por aficionados, como pensionistas, personas que tenían otro trabajo o pequeños comerciantes. Tener teléfono o disponer de una furgoneta era suficiente para ser representante de un grupo. No tenían dinero ni conocimientos musicales. Por eso causó tanta impresión el que Brian Epstein se hiciera cargo de los Beatles. Brian tenía dinero, era importante, estaba respaldado por una poderosa familia y además tenía tiendas de discos. Brian Epstein se enteró de la existencia de los Beatles a través de unos jóvenes que buscaban un disco en una de sus tiendas. La curiosidad le llevó a visitar el Cavern, donde siendo de una clase social muy respetable, fuera de lugar en este sótano húmedo y ruidoso, por fin se dio cuenta de que había encontrado su vocación. Tanto la música y el ritmo como el sentido del humor de los Beatles en el escenario me causaron buena impresión. Después volvieron a impresionarme favorablemente con su encanto personal. En realidad lo único que yo hacía en la oficina era preparar el té. Aquel era mi primer empleo. Había estado estudiando durante un año en la Escuela de Comercio de Mansfield. De allí es el famosísimo equipo de fútbol de Liverpool. Durante el tiempo que estuve allí conseguí el título de mecanografía y taquigrafía, aunque en realidad aquello no era precisamente lo que más me gustaba, porque mi gran ilusión era llegar a ser una estrella en el mundo de la canción. Además sabía que tenía aptitudes, eso es imprescindible para triunfar en esta profesión. Cuando ya había dado mis primeros pasos me contrató Brian Epstein. Poca gente lo sabe, pero fue John Lennon el que habló con Brian Epstein sobre mis cualidades. La verdad es que no conocía mucho a John porque entonces era muy tímido con las mujeres. Prefería estar con sus amigos, le gustaban las reuniones en las que se hablaba de fútbol y rock and roll, era muy tímido. Los Beatles habían sido en principio el grupo de skiffle de John Lennon conocido por los Quarrymen. En Liverpool ya habían llegado a la cumbre. Una temporada en Hamburgo les daría más popularidad, una nueva imagen y más confianza en sí mismos para arrollar en el mundo entero. Además, dos de los miembros del grupo sabían componer canciones.
Lo que al final surgió y lo que a la gente le gusta llamar el sonido de Liverpool fueron los grupos con 3 guitarras, la batería, un bajo y guitarra de punteo, con los 3 guitarristas de pie en primer término, todos cantando. Los ejemplos más significativos eran los Beatles, los Sarches y otros grupos parecidos. La revista semanal Mersey Beat fue la voz del fenómeno rock durante aquellos años. Poesía, moda, todo lo que parecía emocionante encontró cabida en sus páginas. El sondeo musical era muy popular. Además, los grupos y sus seguidores lo tomaban muy en serio. Brian Epstein no solo era el manager de los Beatles, sino de Jerry y los Pacemakers, Cilla Black, los Foremost y otros de calidad desigual. Los grupos fueron preparados y presentados según el gusto de Epstein para llegar al mercado más convencional. Los que no querían cambiar le dejaron, como los Big Three y los Champs. You're driving me insane. Kiss me once more. That's another thing I like you for. Like it, I like it. I like the words you sing, being here with you. And I like it more every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. I like it. Are you liking it too? Entonces mi manager era Ted Nibs. No había estado nunca en Liverpool. Cuando fuimos y entramos en un restaurante, nos encontramos con Brian Epstein. Me dijo que no le gustaba andar con rodeos. Quería ser mi manager. And the corner, if you quiet, like
En aquel momento no había muchos que pudieran grabar Little Children. Resultó ser el disco más vendido de todos los que he grabado. Pocos pensaban que llegaría a ser un éxito. La verdad es que yo era el único que tenía suficiente visión del futuro como para arriesgarme a grabar esa canción. Me dije a mí mismo que tenía que apearme del carro de los Beatles. Necesitaba hacer algo por mí mismo, algo distinto a lo que hacían los demás. Todo el mundo pensaba que estaba loco, incluso Brian Epstein y sus colaboradores. Había algunos managers que decidieron ocuparse de otros grupos, como había hecho Brian Epstein en Liverpool. Uno de ellos era Gene Ireland, que había ganado dinero en las quinielas y abrió varios clubs como el Mardi Gras o el Downbeat. Gene se hizo cargo de una serie de grupos. El más importante era el de los Swinging Blue Jeans. Este grupo llegó a alcanzar un gran éxito. Hoy, después de 20 años, los Swinging Blue Jeans siguen haciendo giras por todo el mundo. Hubo algunos grupos que estuvieron a cargo de Ned Thackeray, que trabajaba como contable en una empresa. Su grupo más famoso era el de los Arches. También siguen tocando después de todos estos años. La mayor parte de los otros grupos importantes, de los que tenían más éxito en aquella época, pertenecían al equipo de Brian Epstein. Entonces había algunos grupos realmente formidables que tocaban en Liverpool, pero no llegaron a alcanzar el éxito. No contaban con el apoyo publicitario suficiente como para superar el sentimiento anti-Liverpool que había en algunos sectores. Algunos decían que no querían oír otro grupo de Liverpool. Long, long.
Para algunos, los buenos tiempos terminaban. Para otros, aquello era el principio. En 1963 fue el año en que la ola Mersey dominó las listas de ventas, con grandes éxitos de los Beatles, los Archers, Billy J. Kramer y Jerry y los Pacemakers. En el 64, Cilla Black fue la última de la ola en alcanzar el número 1. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, baby, I know it. You got that love and feeling. Oh, that love and feeling. You got that love and feeling, 'cause it's gone, gone, gone. Whoa, whoa. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. Now you started to criticize the things I do. It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful dying. You got that love and feeling.
Beatlemanía ya no se limitaba solo a Liverpool, sino que se había extendido por toda Gran Bretaña. Y muy pronto millones de seguidores norteamericanos estarían llamando a la puerta de Brian Epstein, puerta que se había trasladado a 300 kilómetros al sur, a Londres. La zona donde estaba ubicada la Escuela de Artes de Liverpool era muy cosmopolita. Servía como una especie de crisol musical para los Beatles. Había un formidable ambiente cosmopolita. Eso les proporcionó una especie de madurez. Además, había cierto humor negro y el sentimiento de que la gente de Liverpool había sufrido durante tanto tiempo y que nadie quería saber nada de ellos. La única forma de llegar a ser alguien en el mundo era siendo boxeador, haciéndose marinero o intentando introducirse en el mundo de los negocios del espectáculo. De allí también salieron muchos cómicos. Estos son los peregrinos del sonido Percy. Les guste o no, es el nuevo y rico mercado para la música. Se ha convertido en una nueva gama de bienes de consumo. Esta noche podrán admirar a su nuevo grupo favorito, el grupo que interpreta la música que les gusta. Miles de personas de todo el país compitieron por este privilegio. El espectáculo está a punto de empezar. Ha comenzado una sesión en el Cavern. Hay un grupo de Manchester, los Cowdells, que intentan llamar la atención. No había oído hablar de los Beatles, ni de Jerry, ni de los otros grupos hasta que me contrataron en el Cavern. Fue mi primera experiencia con sonido Mercy. Hay que reconocer que era otro sonido, tenía otro ritmo. Un ritmo tan fuerte, capaz de dominar todo lo demás. Había una gran diferencia, nuestros bailes. Nosotros éramos distintos a los demás. Los grupos de Liverpool tenían un sonido importante, pero solían limitarse a tocar y a moverse sin parar, mientras nosotros solíamos pasarlo bien bailando y saltando a nuestro aire. Todos tenían buenos contratos, pero luego bajaban mucho, porque la mayoría de los jóvenes no llegaban a tener éxito. Quiero decir que no fueron muchos los que llegaron. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. She's the kind of girl who's not too shy, and I can tell I'm her kind of guy. She dances close to me like I hope she would. She dances me like I hope she would. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. We only dance for a minute or two, and she's stuck to me the whole night through. Can I be all in love? She's everything I've been dreaming of. I moved her home and she held my hand. I knew it couldn't be just the one night stand. So No fue Manchester la que al final determinó lo que iba a ocurrir, sino Londres. Gran parte de la música de Liverpool fue anulada. Hubo una gran campaña publicitaria desde Londres con Dave Clark, Ben Elio y los Fat Men y muchos más. Hicieron todo lo que pudieron para tratar de hundir lo que venía de Liverpool. Pero no podían con Brian Epstein, porque los Beatles tenían mucha fuerza. Por eso, sobre todo, los grupos representados por Epstein llegaron arriba. La mayor parte de los que triunfaron, como Cilla Black o Billy J. Kramer, eran del equipo de Epstein. Jerry y los Pacemakers y todos los grandes grupos estaban representados por él. I'm the one who'll be by your side. I'm the one with arms open wide. Yes, I know
break my heart in two. Oh, 'cause the love that I am giving will always be with you. I'm the one who needs your tender touch. I'm the one who needs your love so much. 'Cause I know, yes I know, that I love you so. You're the reason I am living. Please don't break my heart in two. Oh, 'cause the love that I am giving will always be with you. Oh, I'm the one who needs your tender touch. I'm the one who needs your love so much. And so I know that I love you so. Poco tiempo después se fueron restringiendo las actuaciones y sobre todo las grabaciones. A pesar de que los grupos de Liverpool llegaron arriba y siguieron en las listas de éxitos hasta finales del 66, en realidad solo llegaron a ser estrellas algunos de ellos. Me atrevería a decir que muy pocos. Hubo muchas razones para eso, pero el problema más importante era que la industria de la música estaba en manos de las casas de Londres, y Londres no estaba dispuesto a perder el dominio de la industria. Una versión de You Love Me, de los Farons Flamingos de Liverpool, fue relegada a la cara B a pesar de las protestas. Dos grupos del sur, los Dave Clark Five y Brian Poole, triunfaron con la misma canción semanas después. Siempre le preguntaba a Brian el motivo por el que se había ido a Londres. Él no sabía o no quería darme una respuesta. Entonces yo le decía, ¿por qué no vienen ellos aquí? Creo que eso no le hacía mucha gracia, pero yo lo creía así. La música seguía sonando en Liverpool a pesar de que la industria y los periódicos no le hicieran caso. Después de la explosión post-punk, una nueva generación de directivos de las compañías discográficas volvió a Liverpool y descubrió grupos como Echo and the Bunnymen, Men Oppressed in the Dark y Frankie Goes to Hollywood. Aquí hace calor y hay que atravesar el túnel hacia la luz del día para aceptar esta nueva actividad rentable que Liverpool ha dado a este sufrido mundo. Demasiado listos para pagar mucho dinero por encontrar el júbilo en el sonido per se. Pero lo cierto es que este puerto anglo-irlandés era famoso por sus baladas marineras mucho antes de que la reina Victoria subiera al trono. Es la ciudad de la canción, siempre lo ha sido. Pero ¿es esta la música que sobrevivirá? Entonces estábamos siempre de gira. Recorríamos el mundo entero todos los años. Y claro, como teníamos familia, queríamos volver lo antes que nos fuera posible. Cuando llegábamos a Londres íbamos derechos a casa. No queríamos oír nada de estudios de grabación. Llegamos a aburrirnos con todo eso y perdimos el contacto. So long. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they begin. Quiero decir que incluso hoy muchos grupos llegan a conseguir grandes éxitos y luego simplemente desaparecen. Fuimos los primeros en hacerlo. Algunos grupos, como los Archers, hicieron de la música una carrera, pero para otros hubo un breve momento de gloria y luego volvieron a la fábrica y a la tienda de discos llenos de recuerdos. No se trataba solo de música.
A principios de los 60, cuando surgieron los Beatles y los otros grupos del Mersey, vivíamos en una época llena de esperanzas para todos. Parecía como si el futuro no tuviera límites. Todo el mundo pensaba que iba a llegar algo bueno. Después de la aparición del Mersey, pasaron otras cosas. Parecía como si se hubiera puesto de moda formar grupos musicales, sobre todo en Londres. Aparecían cada día más. Era un buen momento porque estábamos entrando en una edad de oro. Pero luego, en los 70, con la crisis del petróleo y todo lo demás, se cortaron los sueños de la mayoría. Entonces hubo inflación, desempleo y grandes crisis económicas. Ahora, al recordar la década de los 60, podemos confirmar que fue una edad de oro. La música pop cambió para siempre. Particularmente y de manera obvia, empezó con el gran impacto que tuvieron los Beatles. Hay que reconocer que hasta entonces el rock era una música emocionante, pero los Beatles y otros grupos de Liverpool añadieron algo diferente. Añadieron algo a la música y lo hicieron de una manera muy especial, muy personal. Podríamos decir a su manera. Eran todos muy jóvenes, adolescentes. Si pensamos en los aficionados jóvenes que había en América, en todos los chicos y chicas que acudían a los festivales del Estadio Sí, por ejemplo, y a otros festivales para presenciar las actuaciones de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis o Bill Haley, podemos decir que ya eran mayores. No quiero quitar valor a sus actuaciones, pero ya no eran ídolos. En Norteamérica también había algunos del estilo de Fabian, solo chicos guapos que cantaban. Sin embargo, el rock es inconmensurable. La imagen de los Beatles con aquellos pelos de fregona y su acento era muy importante. En América gustan los acentos. La música de los Beatles llevó al desarrollo de otros grandes grupos. Los Beatles empezaron una revolución musical en América para que la música británica se extendiera al resto del mundo. People, they rush everywhere. Each with their own secret care. So ferry, cross the Mersey, and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy. ¿Cree que esto habría ocurrido sin los Beatles?
Muchas veces pienso en eso. No, honestamente no creo que hubiera ocurrido. No, no lo creo. Y lo digo por la mayoría de los grupos de Liverpool. Creo que los Beatles empezaron todo. Fueron como un trampolín, por decirlo de alguna manera. Probablemente no. La magia de los Beatles fue algo muy especial que afectó al mundo entero. Tuvo un impacto espectacular que pasará a la historia de la música. Todo parecía posible porque se demostró que un grupo con un buen manager puede alcanzar el éxito. Los 60 pasaron. Los Beatles también. Sin embargo, la ciudad sigue ahí y sigue teniendo una gran influencia en la cultura popular a través de su música. Siempre la recordaremos como el lugar donde un grupo de jóvenes fue un día la gran atracción en un sótano del centro de la ciudad y después el grupo musical más famoso del mundo. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Each with their own secret care. So ferry, cross the Mersey, and always take me there, the place I love. Around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is.